Frente al desafío del cambio climático, ¿puede el subsuelo convertirse en parte de la solución? Hoy conversamos con Edwin Valencia, geocientífico colombiano con más de 20 años de experiencia en el sector energético y una trayectoria enfocada en evaluaciones del subsuelo y estudio de reservorios en distintos países. Actualmente, desde Noruega, trabaja en proyectos de captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbono, una tecnología clave en la reducción de emisiones a gran escala. En este episodio nos acercamos a su experiencia para entender desde la geociencia cómo las rocas pueden convertirse en reservorios seguros y qué papel juega este conocimiento en la transición energética. Además, en esta conversación también abordaremos una pregunta central. ¿Es realmente seguro almacenar dióxido de carbono en formaciones geológicas profundas? Bienvenidos a La Ciencia Cuenta. Edwin Valencia, bienvenido a La Ciencia Cuenta. Bueno, Edwin, para entrar en materia, desde tu experiencia tanto en el sector oil and gas y actualmente en la industria de captura de dióxido de carbono en Noruega, si tuviéramos que explicarle a la ciudadanía la importancia de la captura y almacenamiento de dióxido de carbono, ¿qué nos podrías decir al respecto? Hola y gracias por invitarme a participar de este podcast. Bueno, yo lo explicaría así. El calentamiento global es uno de los grandes retos de nuestra época. Y por eso, desde hace décadas, el mundo viene construyendo acuerdos y metas para reducir emisiones. Por ejemplo, los acuerdos de Kioto y de París. Ahora, cuando hablamos de transición energética, a veces pensamos solo en cambiar petróleo, gas y carbón por renovables. Esa es una visión bastante reducida al reto real. La transición energética es parte de la solución, pero no toda la solución. El desarrollo de la sociedad no se detiene. Seguimos necesitando diariamente alimentos, material de construcción, fertilizantes, dependemos del transporte y de la infraestructura. Y casi todo lo que usamos a diario ha estado asociado de una u otra manera a emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, hay industrias donde el problema no es solo fuente de energía, sino el propio proceso industrial. En sectores como el cementero, químicos, fertilizantes y ciertas actividades metalúrgicas, reducir emisiones es más difícil y muchísimo más costoso. Ahí es en donde la captura y almacenamiento de dióxido de carbono toma gran relevancia porque es un complemento a la transición energética, especialmente en sectores difíciles de descarbonizar. Aquí me gustaría resaltar que el problema no es que el dióxido de carbono exista, porque es parte natural del sistema terrestre. El problema es el volumen y la velocidad con que lo hemos venido emitiendo durante más de un siglo. Hemos alterado el equilibrio natural de la atmósfera, eso es un hecho. Entonces, si una parte de ese dióxido de carbono que emitimos no la podemos evitar hoy de manera inmediata, una opción responsable es capturarlo antes de que llegue a la atmósfera, transportarlo e inyectarlo en formaciones geológicas profundas. Para esto se requieren de evaluaciones de subsuelo y monitoreo, por supuesto, para que el almacenamiento sea a largo plazo de forma segura. Y esto no es una teoría. Noruega lleva almacenando dióxido de carbono más de 30 años offshore y en 1996 se inició con el proyecto Sleipner, que hoy continúa y es un buen referente para los proyectos que vienen desarrollándose en esta dirección. Actualmente Longship con Northern Lights es el proyecto bandera a escala industrial de Noruega. Este proyecto inició a operar el año pasado y cubre toda la cadena industrial completa de captura, transporte y almacenamiento. Entonces, para resumir, yo diría que la captura y almacenamiento de dióxido de carbono no es la única solución, es un complemento a la matriz energética que se viene conformando y sí, es una solución necesaria para reducir emisiones que hoy no podemos eliminar suficientemente rápido por otras vías. Como parte de esta opción responsable frente al cambio climático, Edwin, cuéntanos actualmente qué tan desarrollada está realmente la tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Yo diría, esta tecnología ya no es una promesa, tampoco es una idea de laboratorio,
Es una tecnología real que existe, que opera y que ya tiene casos concretos. Hoy ya sabemos capturar dióxido de carbono, comprimirlo, transportarlo, inyectarlo en profundidad y monitorearlo. Es decir, la cadena tecnológica completa ya existe. Ahora bien, que la tecnología existe y funcione no significa que ya esté desplegada a la escala que necesitamos. Y ahí está, para mí, el punto más importante. En otras palabras, técnicamente la tecnología está bastante desarrollada. Comercialmente está entrando en una fase de aceleración. Pero a escala global todavía sigue siendo insuficiente frente al tamaño del reto climático que enfrentamos. También es importante entender que no todos los componentes tienen el mismo nivel de madurez. Por ejemplo, en la captura, donde más experiencia hay, es en corrientes con alta concentración de dióxido de carbono, como el procesamiento de gas natural. Ahí la captura es más directa y la tecnología está más consolidada. Y por supuesto, el almacenamiento geológico también tiene una base técnica muy sólida, muy robusta. Esto gracias a la transferencia directa de conocimiento y experiencia de otras industrias en las que se desarrolla evaluación de subsuelo como hidrocarburos o como minería. Y eso es muy importante decirlo, porque a veces no se visualiza todo lo que soporta esa tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, que se apoya en décadas de conocimiento acumulado en geología, en reservorios, pozos, técnicas de inyección y monitoreo del subsuelo, adicionalmente que accede a las avances tecnológicos desarrollados en las otras industrias. O sea, no parte de cero, parte de una base técnica muy robusta que hoy se adapta a un objetivo climático. Ahora, donde la industria está dando un salto es en aplicaciones más complejas y también más visibles. Por ejemplo, producción de cemento, manejo de residuos, bioenergía o hidrógeno. Ahí es donde realmente se está poniendo a prueba la capacidad de escalar esta tecnología de forma industrial. Y en este contexto, Noruega es un caso muy interesante porque con Northern Lights ya no estamos hablando de un solo proyecto puntual, sino de una infraestructura abierta que puede recibir dióxido de carbono de múltiples emisores y manejar la cadena completa de transporte y almacenamiento. Esto marca un cambio muy importante porque muestra cómo esta tecnología puede pasar de proyectos aislados a soluciones industriales compartidas. Entonces, si me preguntas qué tan desarrollada está realmente, yo diría la tecnología ya está lo suficientemente desarrollada como para demostrar que funciona. El desafío ahora ya no es probarla. El desafío es llevarla a una escala donde realmente pueda tener el impacto global que necesitamos. En este contexto del desarrollo de la tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrenta actualmente esta industria, tanto en términos de aplicabilidad y escalabilidad a nivel global? Aún hay muchos desafíos y varios pueden considerarse como mayores desafíos, pero todos se pueden resumir en una idea muy simple. El reto ya no es demostrar que esa tecnología funciona, eso está comprobado. Ahora el reto es convertirla en una solución que realmente pueda escalar a nivel global, y ahí es en donde empieza lo realmente difícil. Voy a nombrar 4 desafíos que me parecen muy importantes. El primer desafío sin duda es el económico, porque en esta tecnología no todos los proyectos son iguales y el nivel de inversión está en el mismo orden de magnitud que un proyecto de hidrocarburos. La parte más costosa de toda la cadena sigue siendo la captura y su viabilidad depende mucho del tipo de industria, de la concentración de dióxido de carbono en los gases y del volumen a manejar. Y teniendo en cuenta que no hay un mercado consolidado, depende también de si existen incentivos, precio del carbono o contratos de largo plazo que le den respaldo financiero al proyecto. Entonces, la aplicabilidad real de la captura y almacenamiento de dióxido de carbono cambia mucho de un sector a otro. El segundo gran desafío es que esta tecnología es de múltiples fases. Después de capturar el dióxido de carbono, hay que comprimirlo, transportarlo, inyectarlo y después de la inyección hay que hacer un monitoreo. Es decir, hay que construir toda una cadena de valor completa. Y si cada emisor intenta hacer esto por sí solo, por separado, los costos se disparan. Hay una tendencia importante actual y son las centrales de almacenamiento y transporte como infraestructura compartida. Esto para que permita atender múltiples usuarios y genere unas mejores condiciones económicas.
El transporte y el almacenamiento son tal vez la columna vertebral de esta industria y sin esta infraestructura común, escalar la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono a nivel global va a ser muy difícil. El tercer desafío, y aquí hablo ya desde mi disciplina, es el subsuelo, porque una cosa es decir que el mundo tiene capacidad geológica para almacenar dióxido de carbono y otra muy distinta es tener sitios realmente evaluados, caracterizados, licenciados y listos para operar. Esto requiere de mucho trabajo técnico, involucra evaluación sísmica, petrofísica, evaluación de pozos, integridad de sello, análisis de presiones, modelamiento dinámico, monitoreo y eso toma mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de escalabilidad, no estamos hablando solo de tecnología industrial. También estamos hablando de tiempo, de datos, permisos, licencias, maduración del recurso de almacenamiento. Y un cuarto desafío ya para cerrar, para mí es el regulatorio, institucional y social. Porque para que esto escale, no basta con que la ingeniería esté bien resuelta. Se necesitan reglas claras, permisos, monitoreo, verificación, que haya una responsabilidad a largo plazo. La cooperación internacional es fundamental y, por supuesto, la confianza pública. O sea, en pocas palabras, el gran desafío de fondo es hacer que esto funcione a escala. ¿Cómo? Necesitamos que funcione económicamente, que funcione a escala industrial, con infraestructura compartida, con respaldo regulatorio y que se implemente en muchos países al mismo tiempo, no solo en los que hoy van más adelante. Ahí está para mí el verdadero reto para esta industria. Con relación a este primer desafío que nos cuentas y con la información y experiencia que tenemos hoy, ¿cuáles son los principales factores que determinan el costo de la captura y almacenamiento de dióxido de carbono y qué tan competitiva es esta tecnología frente a otras estrategias de mitigación de emisiones? Yo diría que hay tres factores principales. El primero y el más importante es la captura. Esta suele ser la parte más costosa, como hemos hablado anteriormente, en toda la cadena. Puede representar entre la mitad y cerca de 3/4 partes del costo total. Y aquí la variable crítica es la concentración del dióxido de carbono. Esta no es mi área de dominio, pero puedo decir que no cuesta lo mismo capturarlo de una corriente casi pura que separarlo de gases mucho más diluidos. Por eso los rangos cambian tanto en los costos de los proyectos. La Agencia Internacional de Energía habla de que para la captura del dióxido de carbono de alrededor de 15 a 25 dólares por tonelada en corrientes muy concentradas y de 40 a más de 100 dólares por tonelada en corrientes muy diluidas. Llega a valores que son no viables económicamente. El segundo factor es cómo está diseñado el proyecto. Influye muchísimo el diseño de la planta, si se trata de adaptar una instalación existente o de construir una nueva, el volumen a capturar o la tecnología de separación, el precio de la energía, la temperatura, presión de gas, incluso las impurezas. Todo esto cambia la economía del proyecto. En otras palabras, es difícil tener un costo universal para proyectos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Existe un costo que depende del tipo de industria y de las condiciones concretas de cada caso. Y el tercer factor es el transporte y el almacenamiento. Ahí pesan la distancia, el volumen, medio de transporte y la calidad del sitio geológico donde se va a realizar la inyección. En general, el transporte y almacenamiento suelen costar mucho menos que la captura, pero también cambian bastante de un proyecto a otro. Y aquí hay algo muy importante, y es lo que hablábamos anteriormente. Cuando existe infraestructura compartida, la economía del proyecto mejora muchísimo, porque varios emisores de dióxido de carbono pueden usar la misma red y el mismo sitio de almacenamiento. Ahora, sobre la competitividad. Yo diría que la pregunta correcta no es si la captura y almacenamiento de dióxido de carbono es más barato que todo lo demás. No lo es, de hecho. En muchos casos, eficiencia energética, electrificación, energía solar o eólica pueden llegar a ser opciones más baratas cuando son técnicamente viables. Pero en sectores difíciles de descarbonizar, la comparación cambia por completo. En la industria del cemento, por ejemplo, una parte muy importante de las emisiones viene de la propia química del proceso.
Y ahí la captura y almacenamiento de dióxido de carbono sigue siendo hoy la opción escalable más clara para lograr las reducciones que queremos. En metalurgia y en algunos procesos químicos también puede estar entre las rutas más atractivas y competitivas, tal vez. Podemos decir entonces que la captura y almacenamiento de dióxido de carbono no es la opción más barata para todo, ni necesita serlo. Su valor está en que puede resolver una parte del problema de emisiones que otras tecnologías todavía no resuelven suficientemente bien. Y esa es, para mí, la forma correcta de evaluar la competitividad. Edwin, seguramente una parte de la ciudadanía ha escuchado acerca de esta tecnología de almacenamiento de dióxido de carbono en el subsuelo. Y una de las mayores inquietudes es la seguridad. Cuéntanos, ¿podemos confiar en que el dióxido de carbono almacenado bajo tierra permanecerá allí durante siglos? Y desde tu experiencia evaluando reservorios, ¿qué factores geológicos determinan esa seguridad a largo plazo? Yo diría que sí, podemos confiar, pero no por fe ni por optimismo, por supuesto. Podemos confiar cuando el almacenamiento se hace en sitios bien seleccionados, bien diseñados, bien operados y bien monitoreados. Y aquí hay un punto importante para la ciudadanía en general, y es que el dióxido de carbono no es inflamable. Es decir, si hubiera una fuga, esta no resultaría en una explosión o en un incendio. Pero el riesgo principal sería otro, y es que por una fuga haya dióxido de carbono en concentraciones altas, especialmente en lugares confinados, o que afecte los acuíferos de agua de consumo. Entonces sí, una fuga sería un evento serio por el efecto que puede tener sobre la respiración y la seguridad de las personas. Ahora, con esto claro, en almacenamiento geológico el objetivo precisamente es que esa fuga no ocurra. Y por eso la seguridad a largo plazo depende, ante todo, de la geología del sitio. El primer factor que se evalúa es la calidad del reservorio. Se necesita una roca con una porosidad apropiada y permeabilidad que permita que el dióxido de carbono entre en la roca y se distribuya en profundidad de una manera controlada. El segundo factor es la presencia de una roca sello, que es lo más crítico porque esta es la que asegura que el dióxido de carbono no vaya a zonas que no se consideren apropiadas. Además, se debe entender muy bien las fallas y fracturas y cualquier posible vía de migración o de fuga del dióxido de carbono a través de esta roca sello. Y el tercer factor es el manejo de presión y la integridad de los pozos, porque un buen reservorio y una buena roca sello no bastan si el sistema se presuriza mal, reactiva fallas o crea fracturas. Y si existe un pozo antiguo mal abandonado, también se puede convertir en un punto de fuga. Por eso, actualmente la regulación es bastante estricta y exige monitorear no solo el desarrollo de la pluma de dióxido de carbono, sino también el frente de presión, la integridad mecánica del pozo, no solo el pozo de inyección, sino los pozos abandonados que estén en la zona del desarrollo de la pluma, la corrosión y cualquier posible indicio de migración fuera de la zona prevista. Esa es una parte muy importante de la seguridad y no es opcional, es parte estructural del diseño y del control del proyecto. Además, hay algo que a mí me parece importante explicar, trataré de hacerlo de forma sencilla, y es que el almacenamiento no depende de una sola barrera. Al comienzo, el dióxido de carbono queda contenido en el espacio poroso y en la geometría de la estructura del yacimiento, del reservorio, y contenido por la roca sello, pero con el tiempo una parte queda atrapada también en los poros, que es una parte residual, y otra parte se disuelve en el agua salina del subsuelo. Incluso parte puede quedar atrapada por la reacción con la roca, y lo que lo hace mucho más estable. O sea, en realidad no estamos confiando en un solo mecanismo, sino son varios mecanismos de retención que actúan juntos. Para profundizar en el punto de vista geológico, ¿qué características deben tener las rocas y formaciones del subsuelo para poder almacenar dióxido de carbono de forma segura y a largo plazo?
Y pensando en el caso de Colombia, Edwin, ¿en qué tipo de cuencas o regiones podrían encontrarse formaciones con ese potencial de almacenamiento? Desde el punto de vista geológico, se deben buscar tres cosas al mismo tiempo. Primero, una roca con suficiente espacio poroso para recibir el dióxido de carbono. Segundo, una roca con propiedades de sello que aseguran el confinamiento del dióxido de carbono que se ha inyectado en esa roca porosa. Y tercero, que el sistema geológico permite realizar la inyección sin comprometer la integridad de la roca, o sea, que no se presenten fracturas o se reactiven fallas. Por eso, los mejores candidatos son sistemas geológicos que se puedan caracterizar bien. Normalmente hay preferencia por acuíferos salinos o por yacimientos agotados de hidrocarburos, en donde hay buena porosidad, buena permeabilidad, el volumen de roca es adecuado y hay una roca sello competente por encima. Además, normalmente se buscan profundidades mayores a 800 metros, porque es en donde las condiciones de presión y temperatura permiten que el dióxido de carbono se comporte en un estado supercrítico, y eso hace el almacenamiento más eficiente. Además, hay que entender muy bien la integridad de los pozos existentes, porque pueden ser un factor de riesgo, pueden ser un punto de fuga, y estos pozos deben ser evaluados con bastante detalle. En otras palabras, no basta con que haya espacio poroso y permeabilidad. También hay que demostrar la contención a largo plazo. Y aquí es importante aclarar que todavía hay temas que siguen en investigación, por supuesto. Por ejemplo, hay que entender mejor cómo responden ciertas fallas y fracturas cuando cambia la presión por la inyección. Además está la geoquímica, que es muy importante. Cuando el dióxido de carbono entra en contacto con el agua de formación y con la roca, se generan reacciones que pueden modificar las propiedades petrofísicas de la roca, lo que puede producir aumentos o reducciones de porosidad y permeabilidad. Ahora, pensando en Colombia, yo hablaría en términos de potencial regional y no de sitios ya definidos. Las cuencas sedimentarias como el Valle Medio del Magdalena, el Valle Inferior del Magdalena, el Catatumbo, Llanos Orientales y Guajira, definitivamente ofrecen un gran potencial y cuentan con una gran base de conocimiento geológico. También vale la pena mencionar que las rocas ultramáficas son una línea de interés, definitivamente, y especialmente en Colombia porque hay gran presencia de estas rocas en el occidente del país. Tienen un atractivo especial porque pueden favorecer la mineralización del dióxido de carbono, que es una forma muy estable de almacenamiento. Pero aquí todavía hace falta más investigación para entender mejor cómo responden estos sistemas y cómo se pueden llevar de manera segura y eficiente a la escala de proyectos. Pienso que en el corto plazo el foco natural estaría primero en las cuencas sedimentarias bien conocidas. Y es ahí en donde veo que Colombia, en principio, tiene una base muy interesante para avanzar en evaluación de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Para que este potencial se convierta en desarrollo real, se necesita un marco regulatorio claro, con reglas para caracterización del sitio, licenciamiento, que haya las reglas de monitoreo, verificación, y hay una responsabilidad de largo plazo. Y también se necesitan señales económicas, por supuesto, que hagan viable la inversión. En ese sentido, Colombia ya tiene un punto de partida valioso, porque cuenta con un impuesto nacional al carbono que fue implementado en el 2016, y aunque eso no resuelve por sí solo la viabilidad de un proyecto de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, sí marca una dirección importante para la implementación de esa tecnología en el país. Por último, para finalizar esta entrevista, cuéntanos, Edwin, desde tu perspectiva internacional, ¿qué condiciones regulatorias y financieras son necesarias para que la captura y almacenamiento de dióxido de carbono sea viable a gran escala? Cuéntanos qué está haciendo bien Noruega y qué lecciones podrían aplicarse en América Latina. Yo diría que para que la captura y almacenamiento de dióxido de carbono funcione a gran escala, se necesitan reglas claras, apoyo económico y continuidad en el tiempo. Porque aquí no basta con tener buena geología o buena tecnología. También hace falta que exista un entorno serio para desarrollar proyectos que son complejos, costosos y de largo plazo. Cuando hablo de reglas claras me refiero a algo muy concreto. ¿Quién puede explorar? ¿Quién puede inyectar? ¿O cómo se hace el monitoreo? ¿Quién responde si hay un problema? ¿Y cómo se controla el almacenamiento con el paso del tiempo? Si esas reglas no existen o si son ambiguas, es muy difícil que alguien invierta con confianza. Y en lo económico pasa algo parecido.
Esa industria requiere inversiones muy grandes al comienzo y por eso no basta con decir que la captura y almacenamiento de dióxido de carbono es importante. También tiene que existir una señal económica que ayude a mover los primeros proyectos, por ejemplo, que emitir dióxido de carbono tenga un costo o que haya apoyo público inicial para destrabar la primera etapa de los proyectos. Ahora, ¿qué está haciendo bien Noruega? Yo diría que está haciendo bien 3 cosas. Primero, ha sido constante durante muchos años. Segundo, ha construido instituciones y reglas claras para desarrollar esta industria con seriedad. Y tercero, el Estado ayudó a poner en marcha la primera cadena completa de valor de un proyecto de captura y almacenamiento de dióxido de carbono con el proyecto Longship. Y eso es muy importante porque Longship entró en operación el año pasado y Northern Lights, que es la licencia de almacenamiento offshore, ya está ampliando su capacidad de almacenamiento de 1.5 millones de toneladas a más de 5 millones de toneladas por año. Y esto demuestra que el apoyo público inicial puede abrir esa puerta a una etapa más comercial. Para América Latina, la lección no es copiar exactamente el modelo noruego, por supuesto, porque las realidades económicas son distintas. La lección es copiar la lógica, tal vez. Empezar por pocos proyectos bien escogidos, en lugares con industria cercana, con cuencas bien conocidas, y poner las reglas claras antes de perforar. Combinar el conocimiento de subsuelo que ya existe en la región con señales económicas que permitan arrancar. Yo creo que ese es el camino más realista. No tratar de hacerlo todo al mismo tiempo, sino empezar bien, con pocos proyectos serios y avanzar gradualmente al tiempo que la confianza aumenta. Uno de los objetivos de este podcast, La Ciencia Cuenta, es dar a conocer a la ciudadanía la importancia del conocimiento, no solo de la geología, sino en general de las ciencias de la Tierra. Hoy, de la mano de Edwin, entendimos que el subsuelo no solo es un registro del pasado geológico, sino también abre una oportunidad real para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. La captura y almacenamiento de dióxido de carbono nos muestra cómo el conocimiento profundo de las rocas, sus propiedades y su comportamiento puede convertirse en una herramienta correcta para reducir emisiones a gran escala. Sin embargo, hoy entendimos que este camino no depende únicamente de que la tecnología funcione. Como vimos en esta conversación, la constancia, las reglas claras y el rigor técnico son fundamentales para construir una industria sólida. No basta con comprender el potencial de almacenamiento geológico, es necesario combinar el conocimiento con una ejecución responsable y seria de los proyectos. El reto ahora no es solo entender esta tecnología, sino desarrollarla con la disciplina, la transparencia y la escala que el planeta necesita. Allí es donde el subsuelo deja de ser solo objeto de estudio y se convierte verdaderamente en parte de la solución. La ciencia cuenta.